Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Muy buenas tardes a todos. Nosotros somos Carlos y Valeria Grenada. Nos encontramos en FM 97.3, Divina Providencia. Muy buenas tardes, Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, acá, contento, como siempre. De estar un día más compartiendo con toda la audiencia. La palabra de Dios, sí. Recordarles que pertenecemos a la comunidad de Catedral, María Auxiliadora de Neuquén. Nos pueden también encontrar como Apologética San José en las redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Así que nos pueden seguir, se pueden suscribir al canal, pueden compartir el contenido, que también es una forma de evangelización. Nosotros estamos contentos de poder haber escuchado también un poquito el programa anterior, estos testimonios de conversión. Muy lindo. La verdad que veníamos en el auto y veníamos contentos, ¿no? Viendo cómo Dios hace una historia con las personas, con cada uno de nosotros, y viene también un poquito a colación a todo lo que hablamos hoy, ¿no? Que tiene que ver con nos han pedido un tema que la verdad que viene también en nuestra ayuda, ¿no? Para siempre estar ahí, sí, atentos. Nos veníamos resistiendo a este tema porque ya era demasiada la gente que lo venía pidiendo. Y bueno, y todo tiene su tiempo y su momento, porque es un tema bastante, no es controversial, porque no es controversial, pero un tema complicado para los tiempos de hoy, ¿sí? Donde todo a veces da lo mismo. Así que bueno. El tema que hemos traído para compartir con la audiencia hoy es la misericordia y el pecado. Es un tema que nos va a llevar muchos programas seguramente, porque es un tema bastante largo, es un tema que hay que prestarle bastante atención, y a nosotros nos gusta charlar demasiado también, me parece, ¿no? Sí, no, fuera de charlar, es que es un tema que tiene que estar bien argumentado. Claro, sí. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos, el carisma que Dios nos ha dado, que es el de la palabra, ¿no? Siempre tratamos de argumentar y tratar de hablar poco de acuerdo a lo que a mí me parece, ¿sí? Porque nos hemos dado cuenta que que la iglesia hoy tiene una crisis importantísima de fe, y uno de los tantos peros y los por qué de todo eso es porque hoy hay demasiadas doctrinas, y la doctrina es una sola, pero hoy el católico sea un poco protestantizado, por decir algo así, ¿no? Y hoy hay muchas doctrinas, la gente interpreta un montón de cosas de un tema que debería ser interpretado una sola. Entonces, la única forma de interpretar un tema a la luz de la iglesia es recurrir a las herramientas que la iglesia te da, ¿sí? Las herramientas que la iglesia te da es la escritura, es la tradición, el magisterio y el catecismo de la iglesia. Por eso que vamos en este tiempo donde vamos a hablar de la misericordia y del pecado puntualmente, lo vamos a hacer a través del catecismo de la iglesia, ¿sí? Para que no haya motivo de decir, pero lo que dijo, lo que se dijo, o lo que está bien. No. Acá lo que se dijo es lo que la iglesia dice. Y el catecismo tiene una cosa muy buena, hay varios, ¿no? Todos son muy buenos, pero el de Juan Pablo II tiene la característica de que es un catecismo elevado. ¿Elevado por qué? Porque cada cosa que va diciendo lo va argumentando o con alguna carta apostólica o una constitución o algún dicho de la iglesia a lo largo del magisterio, o citas bíblicas, ¿sí? Entonces, bueno, eso te da una plataforma, ¿sí? Para poder hablar las cosas como son, ¿eh? Amén del pecado de cada uno. Y si alguien se siente ofendido, será porque Dios le está hablando al corazón en forma particular, porque de eso se trata la palabra, de no esquivarla, sino de ponerle el corazón para convertirte, para que esa palabra transforme tu vida,
¿Qué te parece si Sí. antes de empezar con el tema comenzamos con una Sí, oración? sí, por supuesto, ¿Vale? porque necesitamos la ayuda necesaria siempre, pero en este momento especialmente del Espíritu Santo. Dale. Así que ánimo. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias en esta tarde por la vida. Te damos gracias porque nos amás, porque nos has mirado con infinita misericordia. Te damos gracias porque nos has llamado a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que estés en medio nuestro, que nos acompañes en este programa. También te pedimos, Señor, por las personas que están escuchando, para que puedas tocar sus corazones, para que de verdad podamos dejar que la palabra convierta nuestra vida, que cambie nuestra historia, incline siempre nuestro corazón a seguirte. Te vamos a pedir, Señor, por todas las personas que están sufriendo, por los necesitados, por los desamparados. Te pedimos, Señor, que nosotros tengamos un corazón que sea siempre atento a la necesidad de nuestros hermanos. También te vamos a pedir en esta tarde que tu Espíritu Santo sea siempre el dulce huésped de nuestra alma. Y comenzamos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Valeria, en realidad teníamos problemas para ver cómo empezábamos con esto. Entonces, cuando vos tenés algún problemita de ese tipo, es muy fácil, hay que empezar por el principio y listo. No hay que complicarse demasiado. Así que bueno, vamos a ver que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la tercera parte, donde habla de la vida de Cristo, en el capítulo primero va a hablar de la dignidad de la persona. O sea que todo lo que vamos a ir viendo tiene que ver con la dignidad de la persona. Okay. ¿Sí? Y en particular, en el artículo 8, ¿sí? Habla de la misericordia y el pecado. Así que vamos a ir leyendo despacio, ¿sí? No importa hasta dónde lleguemos, porque esto va a ser algo largo, ¿sí? Porque este tema tiene que quedar bien claro. Por eso que aquellos que están escuchando hoy y les interesa el tema y quieren profundizar, bueno, tendrán que hacer el ejercicio de escuchar los programas que siguen. ¿Querés que pasemos? Pero bueno. Les damos los números de teléfono para que puedan comunicarse si quieren dejarnos algún mensajito o alguna pregunta. Si Sí. no la podemos contestar ahora, será para el próximo Sí, programa. claro, para sí, los sí, próximos, por ¿te supuesto. parece? Para que puedan comunicarse, el teléfono de la radio es 299-4241-606. Creo que me falta algún número más, Sonia, ¿o no? Perfecto, ahí Vale. estamos. Muy Perfecto. bien, ahí Esa está. vocecita que están escuchando es de nuestra compañera Sonia Iglesias, que todavía la hacíamos en la playa, tomando alguna caipiriña, pero no. Abusando de la misericordia de Dios. Andaba de las fiesta. Muy bien, muy bien. Estaba Bellísimo. complaciendo los deseos de la Bellísimo. carne. Bellísimo. Por algo el Señor le habrá provisto una hermoso vacación viaje. tan linda. Así que Claro que sí. todo tiene un porqué. Muy bien. Y acá está el servicio nuevamente del Señor, así que Muchísimas gracias. bienvenida. Nuevamente. Bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con el numeral 1846. Dale. Aquel que lo quiera seguir en vivo con su catecismo, en mano. que es una herramienta que todo católico tiene que tener. Y si no lo tenés, un consejo, compralo. ¿Sí? Compralo. Una inversión. Sí, es una inversión muy buena, sí. Y va a decir así, 1846 el numeral. Va a decir, el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores. ¿Mm? Y va a nombrar un capítulo de Lucas, el capítulo 15 de Lucas, donde ese capítulo 15 tiene una nota especial, y es que en ese capítulo va a hablar de 3 parábolas, ¿sí? Todas las conocemos muy bien, no las podemos predicar tampoco, porque por una cuestión de que se nos llevaría todo el programa, pero va a decir que el Evangelio es la revelación de Cristo, de la misericordia de Dios con nosotros, con los pecadores, ¿sí? Y va a nombrar Lucas 15, ¿sí? Y en este Lucas 15 tiene la parábola de la oveja perdida, ¿se acuerdan? Sí. El Señor deja las 99 y va a buscar la 100, la oveja perdida, sí. La de la dracma perdida y la del hijo pródigo. Acá esto tiene una importancia enorme, porque si uno compara las 3 parábolas, hay una cosa que distingue a una parábola de la otra, que es la siguiente, que por ejemplo en la oveja perdida es el pastor el que va a buscar la oveja. En la dracma perdida es la oveja que está buscando
al Señor, ¿dónde está esa perla, dónde está esa dracma, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el hijo pródigo es donde la oveja, ¿sí?, arrepentida, busca a quién, al padre, y el padre lo recibe. O sea que, casa, ¿no? o sea, claro, tenemos las tres formas, el pastor que busca la oveja que va al pastor y la oveja que busca, que tiene esa necesidad de encontrarse con la misericordia de Dios. Y hasta ahí llegamos, porque si no, si nos va a pasar, no vamos a terminar ni siquiera el 1846. Pero bueno, miren que esto es importante. ¿Por qué? Porque les voy a prevenir una cosa. El 1846 y el 1847 va a hablar de lo que la Iglesia siempre habló con respecto al perdón de los pecados. Pero vamos despacito. Va a decir, y va a poner ejemplos, va a decir, el ángel anuncia a José. En el capítulo de Mateo 1:21, cuando José quería dejar a María, cuando se entera que está embarazada, etcétera, etcétera, ¿sí?, viene en sueño un ángel y dice, no temas, José, lo que hay en María, el Espíritu Santo es, toda la historia, y le va a decir lo siguiente, dice, tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará. Está hablando en tiempo futuro, porque Cristo todavía no había nacido, estaba en el vientre de María, en Mateo 1:21, ¿sí? Y escuchen, y acá va a comparar el numeral con una cosa que es importantísima, que nos tiene que quedar muy claro. Va a decir, y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la redención, Jesús dice, esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Mateo 26:28. Fíjense que aquí hay una cosa importante, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a decir? Que nos va a decir la forma en que Cristo va a salvar al pueblo de sus pecados. ¿A través de qué? De la redención en la cruz. Por el sacrificio de la cruz. Que es el mismo sacrificio de la Eucaristía. Por eso que es importante creer que en la Eucaristía se realiza el sacrificio incruento de nuestro Señor Jesucristo para perdonar nuestros pecados en ese momento. Por eso que es importante creer, porque si vos no crees, eso no se materializa. Porque allí sabemos, los que creen, que está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Entonces, este numeral nos va a través de tres citas bíblicas, ¿sí? Lucas primero, capítulo 15, Mateo 1:21 y Mateo 26:28, nos va a mostrar los tres pasos, ¿sí?, necesarios. ¿Para qué? Para entender que la misericordia viene por Dios, no por el hombre, por Dios, ¿sí? Y nos va a explicar de qué manera. Ya primero nos explica que la Eucaristía, ¿sí?, es para remisión de los pecados. Pero ojo, católicos, porque esto no lo vamos a ver hoy, pero se los voy a dejar dicho porque quizás uno vaya a escuchar hoy y quizás no escuche el próximo. La Eucaristía es para remisión de pecados veniales. Veniales, que son aquellos que no te quitan la caridad. Y después tenemos pecados mortales, que ya lo vamos a ver con tiempo, hoy no vamos a llegar, que son aquellos que necesitan lo que va a decir el numeral 1847, que es el que vamos a leer a continuación. Miren, hay una frase hermosa que yo siempre utilizo, que es del padre Loring, un apologeta fantástico, murió hace 4 años atrás, a los 90 y pico años, una obra enorme, tiene un libro que se lo recomiendo a todos, que se llama Para Salvarte, un libro muy completo, espectacular. Y él decía que Dios pone todo y el hombre pone casi nada. Pero sin que el hombre ponga su casi nada, Dios no puede poner nada. Claro, eso por ahí cuando uno está hablando se explica, pues yo no lo entiendo porque es un trabalengua, así, pero lo vamos a explicar. Pero ¿saben qué? Encontré una cosa maravillosa hoy, y es que San Agustín lo explica más fácil.
A mí me gusta más la otra porque ya la vengo usando hace mucho tiempo. Pero Ya lo tenés incorporado. Lo tengo digamos. incorporado. Pero San Agustín, en el Catecismo de la Iglesia, en el 1847, que nos toca ahora, léelo, ¿eh? Miren lo que dice. Dice, Dios que te ha creado sin ti, Repetí. Dios que te ha creado sin ti. O sea que Dios te creó sin preguntarte si quería ser criatura de Dios o no. No. Te creó sin ti. Escuchen. Dios que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti. Ahí está lo importante. No te salvará sin ti. Esto es una frase hermosa que ya la vamos a ver cuando vayamos desglosando todo esto, porque hoy está esta famosa herejía de que todo el mundo se salva, que Dios es tan misericordioso que no importa el pecado que vos tengas, no importa si te confesaste, no importa absolutamente nada. Todo pasa por otros carriles que no tienen nada que ver con lo que la Iglesia dice de toda la vida, que Dios le mandó a decir obviamente a través del Espíritu Santo. Entonces fíjense que aquí hay una cosa muy importante. ¿Qué dice San Agustín? Que vos no te podés salvar si no querés. O sea que en realidad se salva el que quiere. Esto ya lo hemos visto, hay un video en YouTube muy claro. Pero eso es hermoso, yo lo creo Claro así, que es hermoso, como claro que que es es hermoso. hermoso, porque Dios nos ha hecho totalmente libres. Entonces, en nuestra libertad, nosotros decidimos o no Y ahí está el problema. seguir al Señor, Y ahí salvar está, ahí, nuestra alma o no. exactamente, ahí está el problema. Porque el hombre, por la concupiscencia del pecado, tiende a no utilizar la libertad para acercarse a Dios y no se cree que es libre porque hace lo que se le canta. No. La libertad del hombre, la libertad entendida desde el punto de vista teológico, es orientar tu vida a Dios, ordenar tu vida al bien, no al mal. Lo otro no es bien, lo otro no es libertad, es esclavitud. Pero bueno, eso es un tema que tiene que ver con la salvación. Ya, viste, esto es terrible porque te lleva para cualquier lado. Pongámonos Serio. Bueno. Entonces, fíjense, hablamos ya recién de la Eucaristía. ¿Sí? Sí. Y explicaba lo que significaba el nombre de Jesús. Es que iba a salvar el pueblo de sus pecados. Nos mostraba cuál era la manera donde la misericordia de Dios se iba manifestando en la Escritura a través de las parábolas. Y ahora escuchen, después de lo que hemos leído recién, San Agustín decía eso, y no lo decía en cualquier lado. Este es un sermón, el sermón número 169, en el punto 11 y 13 de San Agustín. Estamos hablando del siglo IV. Bueno, seguí leyendo. La acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que la misericordia esa que Dios nos quiere dar requiere de nosotros lo que decías vos, el libre albedrío, la voluntad o no de confesar nuestros pecados a Dios. Y hoy ya eso no se ve. Si vos ves las parroquias, ya prácticamente no hay confesión. No hay cola esperando para confesarse, ni mucho menos. No hay horario de confesión, salvo en algunas parroquias. Entonces acá hay un problema. La gente ya no cree que es necesario, para obtener la misericordia de Dios, la confesión de los pecados. Y eso es una cosa muy sencilla, no es para discutir, es para que cada uno que esté escuchando se ponga a pensar, vea su realidad en su parroquia, vea su realidad personal, la de su comunidad, y se va a dar cuenta en qué situación estamos en particular en cada uno. Y esto no es para juzgar, esto es para formar, ¿sí? Porque acá la palabra es clara. La acogida de su misericordia, o sea, acoger la misericordia de Dios, una palabra que está tan de moda, que el Papa Francisco la usa muchísimo y evidentemente el Papa Juan Pablo II también, la palabra acogida, perfecto. ¿Cómo acogemos la misericordia de Dios? Sencillo, a través de la confesión de nuestras faltas. Y fíjese que el catecismo ahora se va a poner en un tema bien complicadito, y nos va a llevar a una cita bíblica. Dale. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Exacto. Ahí está el gran problema. Ahí está el gran problema. ¿Por qué? Porque el hecho de la redención del hombre, ¿sí? A través del sacrificio de Cristo en la cruz, la Escritura va a decir que por uno entró el pecado al mundo, allá en Romanos 5:12, y por otro, la salvación al hombre en general. ¿Qué quiere decir? Que si alguien no se siente pecador, no tiene conciencia de que es pecador, tiene un gran problema. Y el problema es que falta la verdad. Y hay una partecita que no sé por qué
no sé por qué no se ha agregado acá, porque lo que vos estás leyendo ahí es la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9. Pero el versículo 10 redondea todo esto, porque fíjate lo que dice, si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿qué significa? Que si vos no te reconoces pecador, si vos no reconoces que necesitas ir a confesar tus pecados al confesionario con el sacerdote, ¿sí? Si vos no reconoces eso, lo estás haciendo mentiroso a Cristo. ¿Por qué? Porque evidentemente no crees que es para vos también esa redención. Porque la redención de Cristo es para qué? Es para justificar, ¿sí? Para redimir a la humanidad completa. O sea que por eso que dice que el que se cree fuera de ese de ser pecador, ¿sí? Está siendo mentiroso a ¿quién? A Cristo. No es mentira que Cristo vino para todo. Para mí no vino porque yo no necesitaba el perdón de los pecados. Y ahí entran los hermanos protestantes, etcétera, 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 que no creen en el perdón de los pecados, que hacen mentiroso a ¿quién? A Cristo. ¿Sí? Porque aparte Cristo nos dice, entregame mi pecado. Sí, entregame mi pecado, pero ¿a través de quién? Del sacramento de la reconciliación. Y ahora vamos a seguir un poquito con esto. Así que vamos ahí a un tema musical. Un tema musical. Y volvemos y enseguida. Luego volvemos enseguida. Continuamos compartiendo con ustedes en FM 97.3, Radio Divina Providencia. Seguimos. Vale. Bueno, vamos a pasar al 1848. Por favor, escuchen, por favor. Habló primero de la Eucaristía. Ahora está haciendo una introducción a explicarnos que para llegar a esa Eucaristía es necesario estar en gracia con Dios. Y para estar en gracia con Dios, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Una vez que hemos reconocido que somos pecadores, debemos confesar nuestro pecado, ¿sí? Para poder recibir, acoger que es la misericordia de Dios. Y miren cómo lo va a seguir explicando. En el 1848 va a decir, como afirma San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso lo dice Romanos 5:20. ¿Sí? Después que en Romanos 5:2 se va a explicar que Cristo justamente vino a salvar a la humanidad completa. ¿Sí? Este nuevo Adán, ¿sí? Que en la redención en la cruz salva a la humanidad. Pero acá va a poner un pero. Es tremendo como sigue. Por eso, sí, es tremendo. Pero. Claro, pero. O sea que hay un pero. Y no lo dice Carlitos. Donde hubo pecado sobreabundó la gracia, entonces, sobreabundó la gracia, entonces, sobreabundó tanto la gracia que yo no tengo que hacer absolutamente nada, está todo fantástico. No te equivoques. Dice, pero para hacer su obra, para que Dios te dé toda esa sobreabundancia de gracia, a vos que sos un gran pecador, a mí que soy un gran pecador, debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón. Nos sirven esas confesiones así medias grupales, donde cada uno cuenta su miseria, pero jamás te van a contar el pecado. Porque si bien todos tenemos mucho pecado, hay un pecado que en particular en cada momento de nuestra vida, ¡crack! ¿Sí? A mí me gustaría saber cuál es el pecado ese que habla San Pablo de él, que lo carcomía. Sí, bueno, todos han supuesto tantos pecados, pero bueno, no lo vamos a ver nunca. Pero hay un pecado siempre, cada persona tiene un pecado clave que lo identifica, que lo identifica. Aparte yo creo en esto, ¿no? Que en el confesionario, en ese cubículo tan pequeño donde nosotros nos acercamos a confesar, está Cristo mismo, ¿no? Esperándonos. Yo justamente el lunes, cuando estaba en catedral, pude pasar por el confesionario. Iba como con un corazón medio durito, ¿no? Renegando. Pero, sí. Sí. Pero ni bien abrí la puerta, fue como que Jesús, a través de mi sacerdote, ¿no? Podía ablandar ese corazón diciéndome, a ver, porque esta fue la frase que me dijo, a ver, ¿qué es lo que has acumulado? Y me relajé, me largué a reír, ¿no? Porque digo, claro, Jesús es nuestro Padre buenísimo, que sabe que necesitamos también sacar todo el lastre, esos pequeños pecados que vamos
acumulando y que van endureciendo el corazón, ¿no? Porque yo podía confesar esto, ¿no? Yo estoy en la facultad y a mí me cuesta muchísimo, muchísimo. Paso horas estudiando, noches sin dormir. Carlos es testigo de eso. Y le podía decir a mi sacerdote, he visto que en mi corazón hay envidia. Y qué duro que es, ¿no? Decir, en mi corazón hay envidia, porque nosotros nos creemos que no somos envidiosos, y sin embargo sí, porque yo estaba envidiando la inteligencia de mis compañeros, la capacidad de mis compañeros. Entonces, y cuando lo confesaba, le decía al padre, ¿por qué todo me cuesta tanto? ¿Por qué todo me cuesta el doble? Y sin embargo él me decía, no, vale la vida del cristiano, desde el día que nace hasta que muere, es sacrificio. Entonces yo decía, qué bueno que es el Señor conmigo. Porque ese pecado que se daba tan naturalmente, terminaba siendo envidia, ¿no? Y qué bueno que el Señor vaya curando, que vaya sanando, diciendo, todo esfuerzo también tiene una recompensa. Bueno. Pero si yo no reconozco Ahí está, ese pecado... ahí está. No sé si lo hiciste a propósito, no creo, porque No. vos cuando hablas desde el corazón, y bueno, y decís lo que el Espíritu Santo te permite decir en ese momento, porque mirá lo que sigue, mirá cómo sigue esto, ¿no? Dice que para hacer esa obra, ¿sí? Para ser fiel y justo, para perdonarte tu pecado, Dios te pide que primero que confieses ese pecado, que reconozcas ese pecado. Miren cómo lo dice. Pero para hacer su obra, la gracia de Dios debe descubrir el pecado. Por eso hay una frase de mi querido padre Luis Toro, que es fantástica, que dice que el protestante es como el gato, ¿sí? Hace un huequito, hace caca y después lo tapa su pecado. Y el católico por ahí un poco es como el perro, hace la caca y se va. O sea, lo dejamos más a la vista. Pero lo importante no es que lo vean los demás. Lo importante es que tu pecado lo veas vos. Claro. ¿Sí? Sí. Pues yo puedo ver tu pecado. Yo puedo ver que vos estás en adulterio, pero vos a lo mejor no lo ves. Claro. Entonces ahí tenemos un gran problema. Porque miren cómo lo va a decir. Va a decir que la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro corazón. Se necesita la conversión, palabra que tampoco se habla. De lo único que se habla hoy en la iglesia es la misericordia. No se habla de justicia, no se habla de pecado, no se habla de conversión. Pero acá está claro. ¿Y a quién le creo? Le creo a esto, que esto es lo que dice la iglesia. Miren cómo sigue. Dice, convertir nuestra corazón y conferirnos la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Nosotros en el confesionario, reconociendo nuestros pecados, confesando nuestros pecados, teniendo el propósito de enmienda, de conversión, ¿sí? Automáticamente Dios es justo y fiel. ¿Para qué? Para poder conferirnos que la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Esto es extraordinario. Esto es extraordinario. Y esto se ha perdido. ¿Qué pasa que el católico no se confiesa? ¿Sabe por qué? Porque no ve su pecado. Porque el que ve su pecado se confiesa sí o sí. No hay forma. Vos en tu conciencia no podés vivir con un pecado serio, ¿no? ¿Sí? Pero aparte ver esto que hablábamos recién, ¿no? De ver cosas tan naturales, tan cotidianas, ¿no? De decir esto, yo quiero tener la inteligencia que tiene mi compañero y yo no la tengo. A ver, pará. Estás cayendo en el pecado de la envidia. Sí, claro. Y hoy eso es todo tan natural. Sí. Porque vos lo tenés, yo también lo quiero tener. No. Sí. No, porque el Señor también te santifica en eso, ¿no? Claro, y quizás por ahí al no ver esos pecados, la envidia se apodera de vos. Toma tu caso, ¿no? Porque Claro, aparte claro. es nuestro caso, porque Sí, si sí. bien la envidia no es la mía, es la tuya, esto es una cosa que uno lo comparte Sí, como matrimonio. Y te perdés la realidad de ver que Dios te ha puesto esa persona Sí. para que tu carrera, ¿sí?, sea más placentera, más llevadera y más fácil. Porque hay un ejemplo, ¿no? Hay materias que son más Pero fáciles de aparte llevar para vos eso- en relación a los demás. Sí. Y bueno, ya está. Y qué importante entrar en esa realidad. Sí, sí. Que esa persona también está puesta ahí por Dios para tu conversión. Pero aparte también esto de poder apoyarnos en la oración. Yo tengo en mi oficina
en la sala de estudios, ¿no? Una estampita de la Virgen, María Auxiliadora. Y siempre, cuando empiezo a estudiar, siempre hago una pequeña oración que está detrás de la estampita, ¿no? Y ver que ella es nuestra madre y que justamente es nuestra auxiliadora, ¿no? En todo momento, en todas las situaciones, hasta en la cosa más cotidiana, hasta lo más básico, hasta el hecho de levantarte y arrancar tu día, ver eso, ¿no? Ver que el Señor quiere santificarnos en todos los aspectos de nuestra vida, en el estudio, en el trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestro ámbito laboral, en el lugar donde prestamos servicios también para la iglesia, donde muchas veces vemos que las cosas no son como nosotros queremos, donde la gente muchas veces no actúa como nosotros queremos, y vemos ahí el Señor nos va santificando. Pero ¿qué pasa? Esto que decía Carlos, ¿no? Si yo no veo mi pecado, la gracia no puede entrar. No entra la gracia forzadamente, porque No. Dios nada lo hace forzado. No. Dios no es dictador. No, Dios no es dictador. tampoco un Y titiritero. todo aquello que creen que Dios te salva porque es Dios y te quiere salvar, no trabaja así. No es dictador. Él siempre te da El tiempo. sí, el tiempo obvio, pero te da la libertad para que vos decidas. Entonces, miren cómo lo va a poner siguiendo, ¿no? En el numeral 1848, mire cómo lo va a decir. Ahora va a redondear un poquito todo esto, ¿no? Va a decir, y hay una cosa importante, fíjense, estamos hablando de misericordia y pecado, fíjense que nos llevó a dos cosas, la Eucaristía y al sacramento de la confesión. No empezó hablando de otra cosa, ¿sí? Después va a explicar los pecados, etcétera, etcétera, un montón de cosas más, pero arranca así, de una. Miren lo que dice, la conversión exige el reconocimiento del pecado. Bueno, me puede decir que sos una persona conversa, ¿sí? Si no reconoces tu pecado. Si no pasas por el confesionario, no importa si cada una semana, si 2 semanas, un mes, no sé, cada uno tendrá su tiempo. Pero bueno, me puede decir que estás convertida si no reconoces tu pecado. Y reconocer tu pecado significa entregárselo a quien, a Cristo, que está ofreciendo tu sacrificio. Por eso que en la misa, cuando se empieza reconociendo, reconozcamos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que en el sacrificio que se va a realizar en la misa, Dios tome ese pecado tuyo, ¿sí? Y se lo entregue al Padre. ¿Me entendés? ¿Para qué? Para tu perdón de los pecados. Para tu perdón. Por eso que todas las misas son para perdón de los pecados. Todas las misas son de sanación. Todas las misas son de liberación. Por más que hoy le pongan título, todas las misas son para todo. Esto que estamos hablando. Miren, dice, la conversión exige el reconocimiento del pecado. Supone el juicio interior de la propia conciencia. Y ahora voy a hablar una cosita de la conciencia. Y puesto que es la comprobación de la acción del Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre, llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la dádiva, de la gracia y del amor. Es una cosa automática. La gracia a través del Espíritu Santo y tu voluntad te permite entrar en tu realidad de pecado. Se lo entregas a Cristo, Cristo te lo perdona. Y nuevamente dice acá, hay un nuevo comienzo de la dádiva, de este regalo, ¿sí? De la gracia y del amor a través del Espíritu. Y dice, para terminar esta partecita, va a decir, así pues, en este convencer en lo referente al pecado, descubrimos una doble dádiva. Escuchen, el don de la verdad de la conciencia y el don de la certeza de la redención. O sea, vos no podés entrar en la realidad que Cristo te salva si no entras en estas dos dádivas, dice, de Dios. Uno, el don de la verdad de la conciencia. Tengo una conciencia verdadera, tengo una conciencia sana, justa, correcta, que quiero buscar la justicia. ¿Y por dónde empiezo yo a buscar la justicia? Por mí mismo, por mi conciencia. Y luego dice el don de la certeza de la redención, porque Cristo te absuelve de tu pecado. Cristo en la misa te deja blanco, como dice allá Isaías 1:18, blanco como la nieve. Entonces, esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es ese Espíritu Santo que actúa, ¿sí? En tu conciencia, en tu corazón. ¿Para qué? Para que vos puedas entrar en esta realidad que automáticamente es necesaria, ese sacrificio perpetuo de Cristo, ¿sí? ¿Para qué? Para tu vida eterna, ¿no? Y para llegar ahí es importante que llegar
en gracia con Dios, reconociendo nuestros pecados, pidiendo la conversión permanente. Esto es hermoso. Y acá hay un problema que sí lo quiero agregar. Después lo vamos a leer más adelante, pero hay mucha gente hoy que yo esto lo veo porque lo vemos en el curso de formación católica, que dicho sea de paso, los lunes, ¿vale? Contalo ahí. Estamos los lunes a las 20 en el auditorio de la catedral, así que si quieren acercarse pueden hacerlo, solamente tienen que llevar su Biblia, algo para anotar. No importa que esto haya comenzado en febrero, sino porque siempre se va entregando el material y se va volviendo sobre los temas para que la gente nueva pueda entenderlo. Siempre arrancamos con la iglesia, que es lo fundamental, ¿no? Nadie puede amar lo que no conoce. Si yo no conozco mi iglesia, seguramente al primer traspié me voy de la iglesia. Sí. Entonces, eso es fundamental. El primer tema que vemos es la iglesia. Y siempre. De ahí vamos caminando, ¿no? Sí. Para poder conocer nuestra fe. Sí, y miren, y para romper un tabú que hay hoy en la iglesia, esto de la ignorancia, bueno, pues si ignora, si no sabe, qué sé yo, esto lo vamos a dejar claro, ¿sí? Primero yo voy a hacer una introducción, ¿sí? Una introducción, después lo voy a leer acá, del catecismo. ¿Vamos a un tema? Vamos a un temita. Vamos a un tema y lo explicamos. Seguimos compartiendo con ustedes en FM 97.3, Radio Divina Providencia, la radio que anuncia a Cristo. Continuamos. Muy bien, y en estos 15 minutitos que nos quedan, tenemos que dejar algo bien claro. ¿Sí? Tenemos que algo bien claro. El hombre, esto no es definición mía, esto es definición de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino y de la Iglesia. Es un animal racional. Lo racional del hombre, que tiene que ver con la inteligencia, el entendimiento y la voluntad, no viene por la evolución, como, bueno, las teorías, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con la materia, con la carne, ¿sí? El entendimiento, la inteligencia y la voluntad de la conciencia viene, ¿por qué? Porque es la parte que Dios le da al hombre para que el hombre sea algo distinto en la creación. O sea que el hombre está al medio, ¿entre qué? Entre lo espiritual, ¿sí? Y la creación normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene de la creación normal todo lo que tiene que ver con la materia y recibe de Dios que el alma racional. Y acá hay un gran problema porque hoy con el tema de la ignorancia todos nos sacamos los problemas. Ay, pero yo ignoraba esto, ay, pero yo ignoraba aquello, pero si aquel que nunca escuchó el Evangelio, pobrecito, ignoraba, es una gran mentira. ¿Saben por qué? Lo vamos a leer ahora. Yo primero lo digo, después lo vamos a leer en 1860 el Catecismo. ¿Qué es? Que nosotros, por tener un alma que viene de Dios, ya tenemos inscrita en nuestra conciencia la ley moral. Es mentira que el hombre que nunca escuchó aquellos no crea que robar es malo. Así no lo haya escuchado nunca. En su conciencia sabe que robar es malo, que adulterar es malo, que asesinar es malo. Lo sabe. ¿Por qué? Porque lo tiene grabado por la naturaleza racional. Esa partecita que viene de Dios en el hombre que nos hace diferente a ¿qué? A un perro, a una vaca, a un caballo. ¿Está claro eso? Bueno, ahora vamos a ver cómo lo dice el Catecismo. Lo que no quiere decir que ese pecado no sea atenuado. Pero no es la justificación decir, yo no sabía. No, sí sabías. Sí sabía. En tu conciencia, así nunca hayas escuchado hablar de Jesucristo, en tu conciencia siempre tenés el conocimiento de esto. ¿Sí? Mira. 1860, ¿sí? Pasamos 2 o 3 numerales un poquito más arriba para ir cerrando esto, ¿no? Dice, la ignorancia involuntaria puede disminuir y aún excusar la imputabilidad de una falta grave. Pero acá aparece una coma y después va a aparecer un pero. Como recién decía, pero Dios no te puede dar la gracia, el perdón de los pecados si vos no reconoces tu pecado ni lo confesás. Acá va a decir, pero se supone que nadie es nadie. Nadie es nadie. Y si te llamas nadie, tampoco. Nadie ignora los principios de la ley moral que están inscritos en la conciencia de todo hombre. Todo hombre
por ser un ser racional y tener el alma, que viene de Dios, ¿sí? Tiene inscripto en su conciencia la ley moral, los mandamientos. ¿Me entendés? Esto no es sencillo. No es yo me excuso porque, ay, no sabía. Ay, el padre me dijo. Ay, porque lo escuché allá. No, cuento no, porque es una gran mentira. Miren cómo sigue. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta. Porque hay una cosa que es importante. Todas nuestras pasiones, la concupiscencia de querer robar, de adulterar, etcétera, etcétera, son actos involuntarios. Ojo, eso es importantísimo. Por eso que acá dice, los impulsos de la sensibilidad, de las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, porque son cuestiones que están en la concupiscencia del pecado. ¿Sí? Si bien el pecado fue perdonado por el bautismo, la concupiscencia del pecado permanece. Entonces siempre nos inclinamos a esas cosas, pero en forma involuntaria. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ahora, la voluntad de hacerlo o no hacerlo, que ahí ya entramos en el pecado propiamente dicho, ahí ya no es involuntaria, es voluntaria, porque necesita de tu aceptación, de tu voluntad, de tu utilización del libre albedrío para entrar o no en ese pecado. Ahí ya no hay ignorancia. Por eso que te está diciendo acá, la palabra dice, pero se supone que nadie ignora los principios de la ley moral. Entonces, ojo, eso de que, que yo ignoraba, no, un momentito. Iba a terminar diciendo que el pecado más grave es el que se comete por malicia, por elección deliberada del mal. O sea, vos sabés qué es pecado y deliberadamente lo haces. Ya vamos a ver después cuáles son las condiciones para que un pecado grave sea grave. Tiene que ver con 2 o 3 cuestiones, pero lo vamos a ver, no sé si el próximo o el otro. Pero lo cierto es que la cosa es bien sencilla, y es como la Iglesia lo enseñó desde siempre. Y hay un gran error, déjame decir esto nomás, porque yo me he especializado, y vos también en cierta medida, en el protestantismo. ¿Sí? Entonces vos con el protestante, ¿qué escuchás? Porque la palabra dice, porque la Biblia dice, la Biblia, pero nunca te leen nada. Entonces, en definitiva, la Biblia que dice no dice nada de lo que dicen. Sí. Y hoy estamos en el catolicismo, tenemos el gran otro problema. Porque el Concilio Vaticano dice, y el Concilio Vaticano dice, el Espíritu del Concilio Vaticano no dice nada de eso. Cada vez que me dicen a veces, bueno, mostrame dónde dice eso. Porque yo te voy a mostrar dónde el Concilio Vaticano dice lo otro, dice lo contrario. Este catecismo es producto del Concilio Vaticano II. Esto está escrito en el año 95 por San Juan Pablo II. Y no solamente por él, porque esto es una obra enorme donde un montón de gente, obispos, cardenales, teólogos, etcétera, etcétera, se pusieron en camino, ¿en qué? Para hacer este catecismo. ¿Sí? Esto es fruto, este catecismo que estamos leyendo, es fruto del Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II, por más que sea un concilio pastoral y haya algunas pequeñas diferencias, está en cierta medida a tono con la Iglesia de siempre, porque no se puede cambiar la palabra del Señor, el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, miren, querías decir algo recién, vale. No, que justamente con esto que vos estabas leyendo, se me viene a la cabeza un sacerdote que sigo en Instagram, que habla mucho de esto, ¿no? De la misericordia, y dice que nosotros estamos desde siempre en la Iglesia de la Misericordia. Sí, pero claro. La misericordia de Dios está en la Iglesia desde siempre, claro. Porque si no, estamos, lo que decíamos antes también, hacemos mentiroso a Cristo. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo? Hoy la Iglesia es misericordiosa y antes no lo era. Sí, se me vienen un montón de cosas a la cabeza. Raja, María Magdalena, tantísimos, ¿no? Saqueo, tantos a la cabeza. Pero aparte que hay una cosa que es central. La revelación termina con el último apóstol, punto. No hay más revelación. Hay revelación privada, pero la revelación privada se puede creer o no. La Iglesia se toma su tiempo y dice esta revelación privada, por ejemplo, las apariciones de la Virgen, la de Fátima, etcétera. Bueno, la Iglesia lo analiza, pasa el tiempo, lo analiza y después dice esta revelación privada es real y ya entra a formar parte del patrimonio de la Iglesia o no. ¿Sí? Es una cosa. Pero esto es muy fácil. ¿Cómo podemos endilgarle a la Iglesia de hoy la misericordia? Cuando escuchen lo que dice el catecismo en el 1846, el Evangelio es la revelación en Jesucristo de la misericordia de Dios con los pecadores.
la revelación de la misericordia de Dios es la misma cruz, el mismo Cristo crucificado. Sí, de hecho lo ¿Qué veíamos... quieren inventar? de Es una hecho, cosa loco. Un poco lo veíamos el lunes también en Catedral esto, ¿no? Porque justamente estamos leyendo esto que hablaba recién del concilio, que lo leíamos el lunes y vos lo ibas explicando y lo íbamos viendo y leyendo. Y era increíble, ¿no? Increíble, porque desde siempre ha sido la misericordia de Dios, desde siempre ha estado en la iglesia. Entonces, los que venimos de afuera, justamente el lunes, cuando yo me fui a confesar, había una persona antes que también viene del protestantismo, y yo veía la cara y decía qué gracia enorme la mía y la de esta persona, ¿no? Que estaba dentro del confesionario. Hasta me sentí tentada a sacar una foto, ¿no? Porque el amor que él, con el que esta persona miraba al sacerdote, y el sacerdote también a esta persona, cuando le hacía la absolución, yo decía, Dios, qué hermoso es estar en la iglesia de la misericordia, ¿no? Si vos sos católico y creés que no estás en la iglesia de la misericordia, estás en un error enorme. Claro. Porque los que venimos del protestantismo, los que hemos nacido en el protestantismo, sabemos que la iglesia católica es la iglesia de la misericordia, sí, desde siempre. Porque Dios nos ama siempre y desde siempre. Sí. Entonces, y es la única iglesia. Es la única iglesia de la misericordia. Porque dice el magisterio de la iglesia que fuera de la iglesia católica no hay remisión de los pecados, y no lo puede haber, porque para que haya remisión de los pecados se necesita el sacramento de la reconciliación. Y eso es central. Por eso que hoy tenemos que volver un poquito. Antes la palabra no se usaba, pero la gente creía. Resulta ser que ahora que se la pasa todo el mundo hablando de la palabra, pero no habla de la palabra. No creen que la palabra convierte. La palabra convierte los corazones. Si la crees. Si la crees. De hecho, volviendo al programa que tuvimos la semana pasada, bueno, que yo la verdad me fui con un nudo en la garganta, le pido 1000 perdones a la audiencia, porque yo soy una llorona desde que entré a la Iglesia Católica, la verdad que soy una llorona, nunca lo fui antes, pero la verdad el Señor conmueve mi corazón hasta las lágrimas, ¿no? En cada Eucaristía, en cada testimonio de conversión, que es increíble. Entonces, ¿cómo no dar gracias al Señor por esta iglesia enorme que nos ha regalado y esta misión que nos da a nosotros de anunciar a Cristo, ¿no? De anunciar justamente esta misericordia a través de la remisión de los pecados, ¿no? Nosotros vamos a ir cerrando ya porque son 4:05, nosotros somos Carlos y Valeria Grenada, hasta aquí los hemos acompañado, vamos a continuar con este tema el próximo programa porque queda muchísimo más para poder hablar. No me quiero ir sin saludar a Mati y también a Nicanor, nuestro apologeta, amigo y hermano del Paraguay, que hoy nos mandó un mensajito que iba a estar escuchando la radio, así que sabemos que el Señor y la fe trascienden toda frontera, así que mandarles un abrazo enorme y sabemos que el Señor nos va a regalar la gracia de reencontrarnos nuevamente. Hasta aquí los acompañamos, un abrazo enorme y que Jesús toque sus corazones. Chau, chau. Chau, chau.